Abra su Biblia en la Epístola a los Efesios, capítulo 5. Continuamos con el tema cómo proteger su corazón y cómo proteger su hogar. He hablado de cómo hacer una decisión sabia, de cómo Moisés se escogió porque tuvo discernimiento y rechazó las cosas del diablo y escogió las cosas de Dios. También he hablado de cómo tener pensamientos puros y limpios, como un hábito permanente en nuestra vida diaria. Hoy quiero enfatizar que el principal pornógrafo es Satanás, porque es un pervertido y está detrás de toda la industria pornográfica mundial. Pablo dijo a los Efesios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es eso exactamente contra lo que Pablo luchaba en Éfeso. Le diré que Éfeso y Corinto eran ciudades gemelas. Eran la letrina del primer siglo. En Éfeso, la inmoralidad era sin paralelo y sin barreras. Esta ciudad era el pozo de podredumbre del primer siglo. Y sin embargo, Dios levantó una colonia celestial ahí, un puesto de avanzada del reino de Dios. Y el apóstol Pablo tuvo algunas maravillosas experiencias con los santos, llenos del Espíritu, que conocieron al Señor Jesucristo y vivieron en victoria. Así que no me diga usted que no puede vivir una vida victoriosa. Y si no da resultado ahora, tampoco dio resultado entonces. Si no le sirve a usted, no habrá servido a nadie. Si no resuelve su situación, no habrá resuelto la situación de nadie. Hay victoria para usted y para mí, y cuando nacimos de nuevo, nacimos para ganar. Veamos lo que dice Pablo al empezar el capítulo 5 de su carta a los Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Caminen en amor porque Dios les ama mucho. Lo peor de la pornografía es que combate al amor, es lo opuesto al amor. Es devastadora para el amor, debilita y destruye el amor. Lujuria y amor están en dirección opuesta. Una persona metida en pornografía ha desmenuzado su habilidad de amar a Dios, de amar a su cónyuge, de amar a sus hijos, de amar a sus padres, de amar a otras personas. La pornografía erosiona al amor. Por eso Pablo dice, caminen en amor. En contraste a esto, mire lo que dice en el verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Ahora, si así es su estilo de vida, o usted es un apóstata o jamás ha sido salvo, entonces veamos lo que dice el verso 11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pero enseguida ponga atención a lo que Pablo dice en el verso 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Da vergüenza hablar de estas cosas. A mí me da vergüenza el solo mencionar la palabra pornografía en estos mensajes. Pablo dice que es una vergüenza el hablar de las cosas que se hacen en secreto. Sin embargo, voy a hacer lo que Pablo hizo, advertirles. En el capítulo 6 de Efesios, Pablo habla acerca de la familia, porque la pornografía batalla contra el amor y la familia es la única parte del huerto del Edén que nos queda. No cambiaré por nada la habilidad de amar y tener una familia, donde puedo amar y ser amado. Y la guerra de Satanás es contra la familia.
Efesios capítulo 6, comenzando en el verso 10, es el núcleo de mi mensaje de hoy. Pablo nos va a decir cómo vencer al principal pornógrafo, Satanás. Ahora, recuerde que tener una mente pura es maravilloso. Y saber tomar decisiones correctas es estupendo. Pero a menos que usted aprenda algo sobre la guerra espiritual, usted perderá su lucha contra la pornografía. Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mi amigo, es una guerra de guerrillas la que Satanás tiene contra nosotros. Y una de sus armas principales, que de ninguna manera es la única, es la pornografía. Necesitamos contraatacar bajo la dirección del Señor Jesucristo. Es una batalla entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el cielo y el infierno, entre el Salvador y Satanás. En cierta forma, nosotros somos peones en este juego de ajedrez cósmico. Y quiero llamarle a usted a la batalla por su familia. Yo estoy y siempre estaré listo a luchar por mi familia, esposa, hijos, nietos. Deseo que ustedes, que son padres, aprendan a proteger su corazón y a proteger su familia. Por eso quiero que note algunas cosas. Primero, el cristiano y su adversario. Debemos conocer a nuestro enemigo, que es Satanás. Mire lo que Pablo dice en el verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nunca subestime a Satanás. Nunca diga que el diablo no existe, o que es un producto de la imaginación, o que es una metáfora. Satanás siempre ha querido cubrir con un velo de oscuridad todo lo relacionado a su reino. Ahora vivimos en una época sofisticada, y a lo mejor hasta nos reímos de la idea de Satanás y sus demonios. Pero viendo lo que sucede en la actualidad, ya hemos dejado de reír. Verá, si no hay enemigo, si no reconocemos que Satanás está detrás de la pornografía, entonces no vamos a prepararnos. O cuando luchamos, a lo mejor lo hacemos en el lugar equivocado. Ahora, si usted no se ha encontrado de frente con Satanás, probablemente es porque usted y el diablo caminan juntos en la misma dirección. Mi amigo, Satanás es muy sistemático en su trabajo. Veamos nuevamente el verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas se deriva de la palabra griega metodeia y habla de los métodos de Satanás, quien metódicamente seduce a nuestros hijos. Es muy sistemático, muy listo. Está detrás de lo que se produce en Hollywood, de lo que se ve en la televisión. Si no en todos los programas, sí en el 90% de ellos. Además, Satanás trabaja en forma estratégica. Por eso Pablo nos dice que no debemos ignorar las estrategias del diablo. De inmediato no faltará alguien que me diga: oh no, pastor, Satanás no es espiritual. Por favor, mire el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, no crea que nuestra verdadera batalla es contra los pornógrafos, ni contra Hollywood, ni contra los productores de tanta basura. Nuestra batalla es contra ese siniestro enemigo llamado Satanás. Y él es espiritual, o sea, invisible. Y si usted cree que va a pelear contra carne y sangre, le puedo asegurar que no ganará esa batalla. Veamos rápidamente lo que Pablo dice en 2 de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las buenas intenciones son armas carnales. La filosofía, la psicología, las resoluciones son armas carnales. Todas estas cosas las puede hacer una persona no salva. Pero nosotros no vamos a ganar la batalla espiritual con armas carnales. Satanás es una fuerza destructiva y como tal, él es espiritual y sistemático. Pablo deja muy en claro que nuestra batalla es contra los poderes de las tinieblas. Pero debemos reconocer que nosotros no tenemos lo que se requiere para ganar esa batalla, sin que importe quiénes seamos. Usted podrá decir, bueno, a mí no me interesa en absoluto la pornografía. Pues me alegra que así sea, pero Satanás lo atrapará de alguna otra manera. Si usted trata de enfrentar al diablo, él sabe cuáles son sus debilidades. Si usted falla en vivir para Dios, o trata de vivir para Dios sin depender del Santo Espíritu de Dios, va a fracasar, porque Satanás es mucho más poderoso que usted. Pero Juan nos asegura, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y si somos salvos, ¿quién está en nosotros? El Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Así que Satanás es sistemático, es espiritual y es fuerte, pero además es muy siniestro. El apóstol está hablando de maldad espiritual, de oscuridad. Satanás controla este mundo en forma tiránica y no tiene ninguna misericordia de nuestras familias o de nuestros ministerios. Si él tuviera una pizca de misericordia, no sería Satanás, ¿no le parece? Ahora, vean lo que dice el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escúcheme, la espalda de Satanás fue quebrada en el Calvario, y muy pronto su cabeza será quebrantada cuando Jesús regrese. En 1 de Juan 4:4 leemos, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Satanás quisiera que usted nunca sepa que él es un enemigo ya vencido. Segundo, el guerrero cristiano y su armadura. Cuando usted va a la batalla, necesita ponerse toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura que se va a poner para enfrentar a este enemigo? Primero, se ciñe con la verdad. En Efesios 6:13, Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora note cuidadosamente lo que el apóstol dice al comenzar el verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera pieza que usted tiene que ponerse es el cinturón de la verdad, y eso habla de integridad. La única cosa que quiero en la vida, la única cosa que necesito en mi vida, y que nunca la dejaré guardada en casa, es integridad. Usted habrá visto a los motociclistas, muchos de ellos usan un cinturón ancho como soporte para su espalda y su pecho debido a las irregularidades en el camino. Los levantadores de pesas usan un cinturón de cuero muy ancho y fuerte para proteger su cintura y plexo solar.
Los antiguos guerreros usaban un cinturón bastante ajustado en el cual sujetaban sus armas. Dios dice que la verdad es como ese cinturón. Si está flojo, todo se caerá al suelo. Es en ese cinturón que uno lleva las armas. Ese cinturón representa la verdad, no solo un conocimiento de la verdad, sino integridad. La verdad como verdad en el interior de una persona. Le pregunto, ¿tiene usted integridad? Quiero decir, si yo pudiera ver su corazón y leer su mente como lo hace Dios, quedaría desilusionado. Si usted pudiera ver mi interior, si conociera al verdadero Adrian Rogers, quedaría desilusionado. Si tengo integridad, usted no quedará desilusionado, porque soy un hombre de integridad, soy una persona que practica la verdad. ¿Tiene usted puesto su cinturón de la verdad? Los de Éfeso fueron capaces de ir a la guerra y ganarla porque tenían puesto el cinturón de la verdad. Pero esa es solo una pieza de la armadura. Usted no solo necesita integridad, sino que también necesita estar revestido con la coraza de la justicia, que es la pureza del creyente. El verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En esos días, los soldados tenían placas metálicas o chalecos de cadenas que les cubrían todo el pecho hasta la cintura para proteger sus órganos vitales. ¿Por qué tendrían que enfrentar espadas, lanzas, flechas sin protección? Así que el corazón y los otros órganos debían estar protegidos. Y si había una fisura en la coraza o no la llevaban puesta, el enemigo tenía una gran ventaja. ¿Quiere usted ganar esta guerra? Sea vestido con la coraza de la justicia. Tiene usted no solo integridad, sino también pureza. ¿Hay en su corazón ahora mismo algún pecado no confesado y no arrepentido? Y si usted me dice, por favor, pastor, ¿espera que yo renuncie a todo? Le pregunto, ¿no renunciaría a la suciedad por diamantes? ¿No dejaría de tomar hiel para saborear la miel? Usted no va a ganar la guerra contra la pornografía si todo lo que hace es pelear contra la pornografía. ¿Qué de la deshonestidad? ¿Qué del orgullo? ¿Qué del egoísmo? Y si usted me pregunta, pastor, ¿quiere decir que usted no tiene ningún problema luchando contra el diablo? Debo confesar que peleo contra el diablo siempre. Pastor, ¿y nunca fracasa? Pues claro que fracaso. No soy un hombre perfecto y Dios lo sabe. Y mi esposa también. Pero le digo que no hay razón para que los hombres, las mujeres, los hijos e hijas que me están escuchando no sean puros y limpios como la nieve de las montañas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué voy a querer andar arrastrando mis pecados? ¿Por qué voy a querer empezar el día con la suciedad de mis pecados cuando puedo estar limpio? Y es tan sencillo el hacerlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Notó eso? Él perdona todos nuestros pecados, no solo algunos, sino todos. Y usted dice, bueno, un pequeño pecadito no es tan malo. Escuche, alguien golpea fuertemente a la puerta de su corazón y usted pregunta, ¿quién es? Oh, soy un pequeño y solitario pecadito. Y usted abre la puerta y todo el infierno entra en su casa. ¿Ha dejado usted que todo el infierno entre en su corazón? ¿No preferiría más bien dejar que Jesús entre a su vida? Lo puede hacer ahora mismo, orando de la siguiente manera. Señor Jesús, tú derramaste tu sangre para perdonarme de mis pecados y proporcionarme vida eterna. Tú has prometido librarme de toda maldad si confío en ti. En este mismo momento,
Con toda la fe de la que soy capaz, te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Perdóname, límpiame. Haz de mi vida un instrumento de bendición de tus preciosas manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén.